vine a hablarles de los falsos profetas y de las falsas religiones. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 10 al 12. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 10 al 12. Los falsos profetas y las falsas religiones del mundo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Amén. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre desde el principio de su creación. Pero el hombre en un principio decidió darle la espalda a Jehová y no escuchar su voz. Cuando esto sucedió, Dios decidió enviarle profetas con sus ordenanzas. Mas sin embargo, el pueblo escogido por Dios prefirieron un rey y no prefirieron a Dios. Y ellos se dirigieron al profeta Samuel con estas palabras: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 5 al 7, aleluya. Yo considero que de todos los momentos narrados en la Biblia, este es uno de los momentos más tristes, y no solamente para la nación judía, sino para toda la humanidad. Esta es la segunda vez que el ser humano decide darle abiertamente la espalda a Dios. Primero fue la pareja en el huerto del Edén. Lo hizo Adán y Eva. Ellos rechazaron la voz de Dios. Ellos hicieron lo contrario al ordenado. Fueron desobedientes y pecaron contra su Creador. Y ahora vuelve la humanidad a rechazarlo de nuevo. Y déjenme decirles que no fue un pueblo ajeno a Dios, ¿no? Fue su propio pueblo, fue Israel. Y Dios le dijo al profeta que él estaba muy contristado, y se lo hizo saber en estas palabras: Haz lo que el pueblo te mande, porque no es a ti a quien han rechazado, sino que es a mí a quien han rechazado. Miren, Israel prefirió ser gobernado por un hombre y no por Dios. Ellos prefirieron seguir a dioses falsos. Siguieron a Baal, a Astarot, a Asera y a muchos otros dioses más. Este pueblo adquirió las malas costumbres de sus enemigos y levantó altares por todas partes, inclusive sacrificó animales a los demonios, inclusive sacrificaron a sus propios hijos. Israel le dio la espalda a Dios, y Dios continuó en su amor por este pueblo. Él continuó enviando a sus mensajeros, a los profetas. Pero mientras Dios le enviaba sus profetas con mensajes celestiales, mensajes divinos, con sus ordenanzas, ellos no escuchaban a los verdaderos profetas, sino que los mataban, los perseguían. No creían en sus mensajes. No querían escuchar lo que Dios les quería hablar. Entonces se levantaron falsos profetas. Y estos profetas llevaban mensajes torcidos, mensajes mentirosos, lisonjeros, hablando cosas de sus corazones, mintiendo y empujando al pueblo a la idolatría. Los falsos profetas eran el veneno del pensamiento judío, del pensamiento de los reyes que les escuchaban, porque estos falsos profetas eran los consejeros espirituales de los reyes de Israel.
Y estos se encargaron de llevar el mensaje que los reyes querían escuchar, que es ese mensaje de comodidad, ese mensaje lisonjero y mentiroso que el diablo utiliza para llevar a las personas al error. Iglesia, la misión de los profetas de Dios era anunciar la llegada del Mesías, del ungido de Jehová. Estos profetas llevaron el mensaje de alerta para Israel y el mensaje de la promesa de un rey eterno. Pero ellos no quisieron escuchar a los hombres de Dios, más bien los persiguieron y los mataron. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo llega acá a la tierra, Él frente a Jerusalén llorando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Escrito está en Mateo capítulo 23 versículo 37, aleluya. La maldad del pueblo judío nunca cesó. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en manos del rey Herodes, decapitaron a Juan el Bautista. Y no solamente mataron y persiguieron y encarcelaron y torturaron a los profetas que Jehová les había enviado, sino que Dios también envió a su unigénito, a su amado Hijo, y también fue rechazado. Lo acusaron, trataron de apedrearle varias veces y finalmente lo ejecutaron en un madero. La nación judía desafortunadamente tiene la marca de la sangre de todos los profetas de Dios y la sangre de Jesucristo. Esta nación tuvo el privilegio que ninguna nación ha tenido. Ese privilegio es sentir la presencia de un Dios viviente, de un Dios todopoderoso que los ha guardado durante estos 6,000 años de existencia del ser humano. Este pueblo traicionó el amor de Dios, rechazaron al Mesías y recibieron al ladrón, al asesino. Ellos prefirieron a Barrabás y no a Jesucristo. Ellos prefirieron escuchar a los falsos profetas y no a los profetas de Dios. Si nosotros analizamos la palabra, la historia de Israel, es la historia de la humanidad. Y son muchos los que prefieren escuchar al farsante, al falso profeta y no a Dios. Yo quiero decirles hoy que Dios no levanta profeta alguno, no. ¿Para qué Dios va a levantar un profeta en nuestros tiempos cuando ya todo lo que Dios quiere que sepamos está escrito? Escrito está en este maravilloso libro, la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Para qué Dios va a levantar un mensajero en nuestros tiempos si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es única y exclusivamente dirigida por el Espíritu Santo, no por hombres? Los profetas no tienen razón de ser. Miren, y si alguno se proclama profeta diciendo que trae un mensaje nuevo para la iglesia, diferente a lo que está escrito en la Biblia, no viene de Dios. Y no importa si este mensaje que él traiga, no interesa si es un mensaje lisonjero, no viene de Dios porque ya no hay mensajes nuevos. El único mensaje que Dios nos dejó a través de su Hijo amado Jesucristo es obedecer lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Aleluya, alábalo. Alábalo porque Cristo vive, Cristo le ama. Cristo no quiere que ustedes se pierdan, ni yo tampoco. Y Jesús fue muy claro al decir, en el último tiempo, cuando Él estuvo reunido con sus discípulos en el monte de los Olivos, Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al dejar esta advertencia en el Evangelio de Mateo capítulo 24, de los versículos del 4 al 11. Esto está escrito ahí. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido durante estos 2000 años y se seguirán cumpliendo. La humanidad ha sido testigo de muchos farsantes, de muchos falsos profetas que dicen que Dios les ha dado un nuevo mensaje. Y este es el error más grande que estos mismos puedan tener y que una congregación entera crea en
en estos falsos profetas. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, aleluya. Y lo que Dios tenía que revelarnos ya fue revelado en su palabra, no hay más mensajes. No se puede añadir, no se le puede quitar un punto a las Sagradas Escrituras. Y Jesús era muy consecuente al afirmar, escrito está, escrito está. Y no importa que una persona diga que recibió un mensaje de Dios a través de un ángel o de una visión o de un sueño. Y el apóstol Pablo nos pide y nos dice que no creamos si aún un ángel se nos aparece y nos da un nuevo mensaje. Miren, el apóstol Pablo estaba tan seguro de la capacidad de Satanás, que mi Señor lo reprenda, de esa capacidad que tiene este diablo mentiroso y derrotado de aparecerse como ángel de luz. Él lo hizo en el desierto y utilizó la Biblia para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor lo reprenda. Así que no importa si este diablo mentiroso se te aparece en forma de ángel, de santo o de mujer. Eso es falso, porque eso no proviene de Dios, no hay nuevos mensajes. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos está escrito en su santa palabra, la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al decir que muchos serán engañados. Y hoy vemos millones y millones que han sido engañados por farsantes y aún siguen siendo engañados a través de todas estas religiones falsas, de todas estas sectas falsas que afirman que tienen un nuevo mensaje, que afirman que su fundador o que su fundadora tuvo una visión en la cual recibió un nuevo mensaje para la iglesia. Pero estas religiones y estas sectas son falsas, porque están fundamentadas en la palabra de un hombre y no en la palabra de Dios. Y para que una religión o una secta religiosa pueda afirmar que es cristiana verdaderamente, debe de permanecer en la verdadera palabra de Dios, en la Biblia. Jesús fue categórico al afirmar, mis discípulos son aquellos que permanecen en mis palabras, aleluya, santo mi Señor. Los falsos profetas siempre hablan de una forma muy persuasiva, porque Satanás no escoge a cualquiera para propagar sus engaños. No, el diablo escoge a hombres y a mujeres cuya fe comienza a debilitarse. Escoge a hombres y a mujeres que desean ser sabios en sus propias opiniones, en su propia concupiscencia. Y tal vez estas personas en un tiempo fueron verdaderos siervos de Dios, pero su fe se fue debilitando. Y Satanás conoce eso. Muchos hombres y muchas mujeres que caen en medio del mar, como tal vez se hundió el apóstol Pedro, pero Pedro buscó a Cristo. Y estos, en vez de buscar más de Dios, se hunden en la oscuridad, en su pecado, en su propia opinión, en su propia concupiscencia, engañados por Satanás y sus demonios. Los falsos profetas establecen sus propios principios, sus propios dogmas, tradiciones y cosas que no agradan a Dios. Los falsos profetas logran reunir grandes multitudes y realizar tal vez obras muy notables para el mundo y en el mundo. Pero la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Los falsos profetas dicen cosas que agradan al mundo, que agradan a sus seguidores, pero no agradan a Dios. Todos ellos tienen espíritu de error, que hace que él mismo se crea lo que él dice. Pretenden ser santos, sabios, eruditos. Y sus ideas no pueden ser cuestionadas, ya que según ellos, fue Dios mismo quien les dio ese mensaje. Ellos dicen, soy el ungido de Dios. Así los escuchas decir. El falso profeta se presenta como oveja, como un ser noble, lleno de sabiduría, inteligencia y con una capacidad de ser un líder inigualable. Pero los falsos profetas no pueden ser descubiertos por los hombres que están en la carne, por el hombre natural. Solo aquellos creyentes que tengan el don de discernimiento de espíritus
puede descubrir su falsedad. ¿Sí? Solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede ver el engaño. Los falsos profetas conocen muy bien la palabra de Dios. La conocen al derecho y al revés. Pero eso no es prueba de que son hijos de Dios y que son enviados Dios a una congregación o a una iglesia, ¿no? Porque déjenme decirles con mucha sinceridad que el mayor conocedor de la Biblia se llama Satanás. Los falsos profetas siempre dicen que hay que añadirle algo a la Biblia, porque los tiempos son distintos. Dicen que lo que fue bueno para la iglesia primitiva no necesariamente es bueno para la iglesia de hoy en día. Mi Señor los reprenda. Todos estos falsos profetas siempre quieren que sus escritos tengan un carácter divino y santo. Y yo les pido hoy a los creyentes y a las personas que escuchan este mensaje que tengan muchísimo cuidado con estos farsantes. Tengan cuidado a quienes están escuchando hoy. El Señor dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque es en la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar la verdad. Y este libro tan maravilloso como es la Biblia nos sirve como un marco de referencia para saber si todas estas doctrinas tienen un fundamento bíblico o no. Todo creyente debe de orar, de estudiar la Biblia continuamente, porque la única forma de saber si una doctrina es falsa es sabiendo lo que nos dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Y nadie puede sustituir la Biblia por libros o escritos o por revistas hechas por hombres. No, porque no hay dos palabras, no hay más libros, no hay más mensajes, no hay más profetas de Dios en este tiempo. Porque todos somos creyentes por fe de lo que ya está escrito en la Biblia. La única palabra verdadera es la Biblia. Y el creyente de Jesucristo debe de comprender la magnitud del problema de los falsos profetas. Porque todos ellos alegan haber recibido un mensaje distinto al Evangelio. Unos alegan que son suplementos del Evangelio, como si a la Biblia le faltara algo. Como si a Dios se le hubiera olvidado alguna información que nosotros debamos de saber. No, ya todo está escrito. Todo está escrito. Y a la verdad, iglesia, es que yo no estoy aquí para cuestionar la fe de algunos religiosos o de alguna religión. Porque no, yo no vine a eso. Porque yo no creo en las religiones del mundo. Y no porque sean falsas, no. Sino porque en lo único que yo creo es en mi Señor Jesucristo y en su verdadero evangelio escrito en la Biblia. Yo y más que nunca creo que es el glorioso evangelio de Jesucristo. Creo que es la forma más hermosa de establecer una relación personal con Dios. Todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son rectas, llenas de amor, de piedad, de caridad, de respeto. Las enseñanzas de Jesús nos permiten desarrollar a nuestro ser espiritual a los más altos niveles, a través del Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo no es una religión. Muchos han hecho del Evangelio una religión, ¿no? Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es una forma de vida, de libertad, no de libertinaje, de libertad en Jesucristo. Y aunque nosotros somos esclavos de Él, Dios nunca nos va a obligar a nada, inclusive ni a creer en Él. ¿Sí? Miren, el Evangelio de Jesús no hace la diferencia entre los seres humanos, porque este Evangelio no promueve las guerras, no promueve el odio, las venganzas, porque el Evangelio no es una religión hueca y vacía, llena de tradiciones y dogmas religiosos. El Evangelio de Jesucristo es una fuerza transformadora, capaz de hacer que un ser humano nazca de nuevo. Miren, que un criminal deje de ser criminal, que un asesino deje de ser asesino. Es este Evangelio que hace que un vicioso deje de ser vicioso y que un pervertido deje de serlo. Porque es una fuerza que purifica, es una fuerza que transforma nuestros pensamientos. El Evangelio es una fuente inagotable de conocimientos, de sabiduría,
porque es el maná del cielo que alimenta nuestras mentes, nuestros corazones, iglesia. Y si nosotros buscamos a Dios mediante una religión, jamás lo vamos a encontrar. Los religiosos mataron a Cristo, ¿sí? Mataron a Cristo en su tiempo. Los religiosos hicieron las guerras de las cruzadas, los religiosos impusieron sus religiones a fuerza de espada y sangre, ¿no? Dios no está en medio de una religión que practica el pecado impunemente y que contradice sus palabras, que contradice el evangelio de su Hijo amado Jesucristo, que promueve la guerra. Y no importa si estas guerras son santas o no, porque no hay guerras santas. Lo único que encontramos hoy a través de las religiones y de falsos profetas es intolerancia, maldad, venganza, odio, prejuicios, violencia es lo que vemos hoy en día. Miren, quien se escuda detrás de un credo religioso para privarle la vida a otro ser humano, nunca ha conocido a Dios. En su pensamiento no puede estar Dios, porque sus actos niegan a Dios. Y el mundo podrá estar lleno de hermosas religiones y unas más piadosas que otras, pero nada de esto le ha servido al mundo. Nada. Religiones que constituyen una hilera de prácticas y de dogmas establecidos por hombres y no por Dios. Las religiones del mundo han construido enormes templos a sus dioses, mientras en sus puertas hay cientos y cientos de hambrientos, de sedientos y de personas desnudas. Templos enormes y majestuosos dedicados a dioses sordos, mudos y cojos, dioses de madera, de bronce, de plata y oro, que tienen orejas y no oyen, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. Así que yo no estoy aquí para hablar de religión, como tampoco predico en el nombre de ninguna religión, porque eso no salva. Eso no salva. De nada me sirve vestirme de religioso y después salir y actuar como un verdadero hijo del diablo. No, Dios no puede ser burlado. Por culpa de los falsos profetas y de las falsas religiones que tiene todo este mundo, es que hay tantos incrédulos. Porque son muchos los que tratan de ver a Dios a través de las instituciones religiosas, pero eso no lleva a Dios. No, eso no lleva a Dios. Miren, yo creo en Dios, porque creo en su Hijo Jesucristo. Yo creo en su grandeza, en su majestuosidad. Creo en su humildad y en su sabiduría. Yo creo en Jesús, porque Él fue capaz de sostener siempre la verdad. Siempre sostuvo con valentía que Él era el Hijo de Dios, que Él no era de este mundo y que tenía un reino celestial. Creo en Jesucristo porque fue capaz de perdonar a sus enemigos, porque fue capaz de vencer a los perjuicios de su pueblo en su tiempo. Creo en Jesús por su amor a los enemigos, porque Él nunca echó fuera a nadie, porque Él recibió al leproso al igual que recibió al rico bien vestido, porque entró en la casa del pobre como entró en la casa del rico. Yo creo en Jesucristo porque sanó a todo el mundo que le buscaba, porque Él amaba a los niños. Yo creo en Jesucristo porque Él respetaba a las mujeres, porque Él reconocía sus talentos. Yo creo en Jesús porque Él siempre habló con firmeza, porque confrontó a los religiosos hipócritas de su tiempo. Creo en Dios porque Jesús dijo que venía del Padre. Creo en Jesús porque se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Aleluya, alábalo. Creo en Dios porque Jesús da testimonio de Él. Creo en Jesús porque Él se ha revelado en mi vida. Me ha cambiado, Él me cuida, Él me dirige, me protege. Y Él me ha dado un gran poder sobre las fuerzas del mal a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Por eso creo en Dios, porque creo en su Hijo Jesucristo, mi Salvador. Alábalo. Sí. Como también creo en su glorioso Evangelio. Yo creo que el Evangelio es la verdad revelada en la palabra de Dios. Y porque creo en ellos, y porque creo en Dios, en el Hijo y el Espíritu Santo, es que estoy aquí predicando lo que tengo que predicar. Y yo no puedo callar cuando millones se pierden caminando por senderos de error en doctrinas de demonios, por caminos trazados por los hombres.
Yo no puedo callar cuando hay personas que dicen ser religiosos e hijos de Dios, explotando en las esquinas y en las plazas públicas, matando a gente inocente. Yo no puedo callar cuando hay seres humanos que enseñan el error, que enseñan doctrinas de demonios y millones viven en la idolatría. No puedo callar cuando hay quienes han corrompido la palabra de Dios y han hecho del evangelio un negocio, una mercadería. No puedo callar cuando hay personas que dicen ser creyentes de Cristo, utilizando los milagros para hacerse ricos y robar la iglesia. ¿Y saben por qué no puedo callar? Porque soy una atalaya de la verdad bíblica al servicio de Dios. No puedo callar como tampoco calló el profeta Ezequiel. Porque si callo, Dios me haría responsable por no hablarle la verdad a quienes les predico. Porque Dios puso una gran responsabilidad sobre sus atalayas. Y esta responsabilidad es decirle al pueblo, es decirle al pecador el mensaje de Dios para que el pecador se arrepienta y se vuelva al camino correcto, al camino de la obediencia, al camino de la luz y de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Alábalo. La palabra de Dios dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti. Escrito está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Hoy Dios no tiene profetas, como tampoco tiene nuevos mensajes. Su palabra está vigente a todos los creyentes a través de las santas escrituras, para llevarlas a todas partes de la tierra. Y no hay nadie mayor que otro en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos servidores, todos tenemos las mismas responsabilidades, y estas responsabilidades es llevar el evangelio por todo el planeta. Nosotros no tenemos que ser predicadores internacionales, ni evangelistas internacionales, ni ministros, ni teólogos, porque todos los creyentes de corazón, el verdadero cristiano, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que habla y enseña el mensaje verdadero de Jesucristo. Jesús no estableció jerarquía alguna entre sus discípulos. No. Las jerarquías existen en el mundo y en las instituciones religiosas mundanas, dirigidas por hombres y no por el Espíritu Santo. Pero esto no está en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos para dejar claro esta gran verdad. Aquí no hay jerarquías en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él todos somos iguales, porque no importa el título dado por los hombres, lo importante aquí es que todos debemos de estar presentes en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, alábalo. Los falsos profetas y los religiosos del mundo han hecho de sus iglesias grandes organizaciones, y por lo tanto en estas grandes organizaciones es necesario tener estructuras de organización y de poder mundano, pero eso nada tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Aquí lo único que importa es llevar el mensaje desde la cruz por toda la tierra, porque ese es su mandamiento. ¿Sí? Él nos manda eso. Jesús enseñó un camino de paz, de respeto, de justicia, de amor, de caridad humana, de compasión, y en Él nosotros no podemos señalar defecto alguno. Su vida fue un ejemplo desde su niñez. Él nunca torció su camino, y Jesús fue identificado por Juan el Bautista como el ungido de Dios. Y yo no puedo comprender cómo millones de personas, gente que se entregan con devoción a una religión que lo está llevando al mundo y al infierno, y no han podido salir del error. Y más triste es ver cómo las grandes organizaciones religiosas del mundo cristiano evangélico hoy en día, sí, todos estos grandes concilios evangélicos están cayendo en la trampa del diablo,
quien les está afirmando que todas las religiones son buenas, porque todas buscan a Dios, llevando a muchos de estos líderes al ecumenismo. No, mi hermano, no, mi hermana, iglesia, mi amigo, no se equivoquen. Todas las religiones podrán ser buenas para los hombres, pero ninguna de ellas nos lleva a Dios. Porque solo hay un camino al Padre. Ese es el camino de la luz. Es el camino señalado por nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el mismo camino. No hay otro. No hay más caminos que no sea Jesucristo. Aleluya. La historia en estos últimos años ha sido testiga de una hilera de falsos profetas y de falsas profetisas. Hombres y mujeres que han caído en el juego de Satanás por intereses mezquinos, por orgullo, por vanidad, por soberbia, porque quieren ser famosos, por riquezas, por poder y gloria en el mundo. Hombres y mujeres que se han apartado de la verdadera palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nunca conocieron la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco conocieron al verdadero Jesús de la Biblia. Hombres y mujeres que hablan mentiras y hablan engaños y que serán culpables por inducir a millones a alejarse de la senda correcta que nos lleva a Dios. Por eso el creyente y el no creyente debe de entender y de comprender que Jesucristo fue muy preciso al decir que Juan el Bautista era el último profeta en esta tierra, profeta portador de un mensaje para la humanidad. La encomienda de Juan el Bautista era identificar al Mesías, preparar su camino y bautizarlo en las aguas del río Jordán. La palabra dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aleluya, alábalo, no hay más profetas. Esto está en Mateo capítulo 11, versículo 13. Sí. La palabra dice eso. Dice que los profetas y que la ley hablaban del Mesías, que había de venir. Todos los profetas hablaron sobre Cristo. Y fue Juan el Bautista, el último profeta sobre esta tierra, a quien Dios escogió para preparar la senda de Jesús. Por eso Jesús, en una de las primeras cosas que él indicó, fue que se levantarían muchos falsos mensajeros, falsos profetas, engañadores y servidores de Satanás y no de Dios. Y es triste que luego de conocer la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su plan de salvación, muchos se alejen de su verdad, de su palabra. Miren, Satanás, que mi Señor lo reprenda. Es muy sabio, es muy astuto. Conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras fortalezas. Conoce nuestras debilidades. Y Él sabe el momento preciso para lanzar sus dardos venenosos. Y es por eso la importancia del acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo quien reprende y sacude al diablo. Es el Espíritu Santo quien cerca al cristiano. Quien lo cuida, quien lo protege. Miren, cuando Satanás fue ante la presencia de Dios y Dios le preguntó por su siervo Job, Satanás sabía muy bien que Job estaba protegido por el cerco de Jehová. Así que Dios sabía que mientras Job estuviera protegido por Dios, él nada podría hacer para tentarlo, para apartarlo de Dios. Así que Satanás le dice a Dios que le quite su cerco. Él le dice a Dios que si él le quita el cerco a Job, él se apartará del camino del bien. Y Jehová lo hizo. Jehová quitó el cerco de Job para demostrarle a Satanás que Job era un siervo fiel. Y Job, al encontrarse sin este cerco, Satanás lo hizo pedazos. Destruyó todo cuanto él tenía, cubrió su cuerpo de una plaga pestilente. Miren, hasta su mujer lo rechazó. Su mujer le dijo que maldijera a Dios y que después se muriera. Y Job ciertamente era un hombre de Dios y soportó la humillación. Él se mantuvo fiel a Dios, no claudicó, no se apartó, no hizo nada incorrecto. Job se mantuvo firme a lo que había creído.
Pero hoy en día son muchos creyentes que le sirven a Dios con fervor al principio de sus vidas cristianas. Y luego viene el sembrador de la cizaña disfrazado de profeta y los aparta del camino de la salvación. Muchos son los que se apartan de la palabra de Dios y se vuelven a falsos ministerios, se vuelven a falsas sectas que alejan a los creyentes de la verdad. Y esto lo logra el diablo, porque son muchos creyentes que no leen la Biblia, que no oran, que no tienen comunión e intimidad con Dios a través de la oración. Miren, Jesús nos habló de los falsos profetas. Sí. Inclusive podemos ver en el camino del error cómo pueden levantar enormes congregaciones, hoy conocidas como megasiglesias de la prosperidad. Podemos ver cómo se realizan milagros y grandes señales, pero nada de eso es prueba de que este es un ministerio de Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Porque está escrito. Jesús dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de Jehová. Y para que una congregación, o una iglesia, o un ministerio pueda reclamar que es cristiano, debe de mantenerse y de permanecer en la palabra que Jesús nos dio, en la Biblia, única y exclusivamente en la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Léanla, mediten en ella, escudriñenla. No hay otra forma de formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo si no estás fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia, no en escritos mundanos, no en escritos de hombres, es en la Biblia. Y esto debe de ser reflexionado por millones y millones de creyentes que viven confiados en que están en un lugar apropiado y que están en el camino a Dios. Y para mí es muy triste tener que decirlo, pero hay millones que viven con un velo en los ojos y que no se dan cuenta que están en un sendero que los aleja de Dios y que están colocando en peligro su salvación. Y serán muchos, millones, que van a quedar sorprendidos cuando sus nombres no aparezcan en el libro de la vida, cuando no sean levantados por Cristo en el arrebatamiento de su iglesia. La Biblia nos habla de muchos que creyeron porque decían Señor, Señor, o porque realizaban milagros pensando que serían salvos. Miren, la realización de milagros no constituye una prueba de salvación, porque el falso profeta también realiza grandes señales y realiza grandes prodigios. ¿Sí? Porque el diablo también hace milagros falsos. Y con estos milagros tiene engañados a muchos que está llevando al mundo y al infierno. Y cuando el creyente se aparta de la palabra de Dios y se deja llevar por sus propias opiniones, por su propia concupiscencia o por libros o revistas que no son parte de la Escritura, corren el riesgo de equivocarse y de apartarse de Dios y de sus sanas doctrinas, por estar siguiendo falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Es por esto que Cristo nos advierte, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, aleluya, Mateo 7:15. Miren, Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aleluya. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 24, aleluya, alábalo. Hoy vivimos estas profecías de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es triste ver cómo los milagros se han convertido en la carnada, pero reunir a miles y a miles de seguidores, que como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, le seguían para que Él los alimentara con peces y con panes.
Muchos lo seguían por sus milagros, pero no por una verdadera salvación. Yo no quiero decir con esto, iglesia, que Dios no hace milagros hoy en día. No, al contrario. Dios hace milagros hoy, como lo hacía en la iglesia primitiva. Sí. Pero los milagros de Dios siempre tienen un propósito en la vida de un creyente. Pero llevar a las personas a un lugar de reunión, a un lugar de culto, por un milagro, eso es un gran irrespeto a Dios. Porque las personas deben de ir a buscar de Dios primero la salvación de su alma a través de su Hijo Jesucristo, la sanación del alma a través de Jesús, y no detrás de un milagro carnal o material. Y Dios es un Dios de milagros, sí, pero nadie puede exigirle a Dios por un milagro, porque Dios no es sirviente de nadie. Les aclaro eso hoy. Jehová Dios, Dios de los ejércitos, si Él cree conveniente, en su santa voluntad, de operar en alguien un milagro, Él solo lo hará para su gloria y su honra. Inclusive, esos milagros pueden suceder en la alcoba mientras nosotros oramos. Son muchos de estos falsos maestros, falsos profetas, que han hecho de los milagros un comercio, una mercadería. Y estos son los mismos que Jesús no va a reconocer en los tiempos del fin. La palabra de Dios nos describe a estos farsantes como ovejas, pero son lobos rapaces. Son personas que proyectan una falsa imagen, una personalidad distinta a la que ellos tienen. Se presentan al mundo como buenos creyentes. Personas muy devotas, personas que practican el amor, la caridad, la bondad, la misericordia. Pero nada de eso prueba que es un hombre o una mujer de Dios. Miren, Satanás se mostró compasivo con nuestro Señor Jesucristo y le llevó piedras para que Cristo las convirtiera en pan. ¡Ay, santo! El diablo sabía que Jesús podía hacerlo, pero él no fue allí a tener compasión de nuestro Señor. No, él fue a tentarlo. Y Satanás usó a Pedro para que Jesús no fuera a Jerusalén, porque los judíos lo estaban buscando para matarlo. Sí, pero él no lo hacía porque tenía compasión de nuestro Señor Jesucristo. No, lo hizo para obstaculizar el plan de salvación de Dios. Los falsos profetas son muy buenos escritores, buenos oradores, conocen el arte de la oratoria y tienen la capacidad para persuadir, para convencer, para disfrazar la mentira como si fuera verdad y hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Inclusive son muchos de estos falsos profetas, muy famosos por cierto, que realizan milagros. Pero vuelvo y lo repito, el diablo también puede hacer milagros falsos. Te puede sanar de una enfermedad, pero va a reclamar tu alma con otra enfermedad. Sí, el diablo es mentiroso. El diablo es el maestro del engaño y es el mayor falsificador de la verdad. Nosotros debemos de estar conscientes que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía para darnos cuenta del engaño del diablo, de este lobo que está vestido de oveja. La palabra dice a través del apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 12 al 15. Pablo también nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y en el libro de los Gálatas nos advierte, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Gálatas 1, versículo 8. Todos los falsos profetas
ignoran estos versos, no lo predican, no les conviene. Pablo alertó sobre esta posibilidad, que alguien, incluyendo aún un ángel, iba a parecer anunciar otro evangelio distinto al que nuestro Señor Jesucristo le dio y nos ha dado. Todos estos farsantes alegan haber sido visitados por un ángel, o haber tenido una visión, o haber tenido un sueño. Todos alegan que Dios les dio un nuevo mensaje, pero está escrito. Escrito está que tales mensajes no vienen de Dios, sino del mismo infierno. Los creyentes deben de confiar única y exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia. Es esta la palabra, es esta la espada de doble filo, aleluya. Es esta nuestra armadura para reprender al diablo. Y si Pablo nos dice que no le creamos a este engaño, no importa quién lo diga, nosotros no debemos de creer. Pablo sabía muy bien que ya Dios nos había revelado el evangelio completo, porque a este evangelio no le falta ni un punto ni una coma. Todo cuanto Dios quiso que nosotros supiéramos está revelado en su palabra de vida eterna, aleluya. La Biblia, esta es la palabra verdadera de Dios, no hay más. Y no importa cuál sea el mensaje, no importa quién dio el mensaje, nosotros debemos de rechazarlo como otro invento de Satanás, que mi Señor lo reprenda. Este diablo mentiroso y derrotado no duerme, para inventándose tramas para engañar y confundir a la humanidad, y en especial a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es el autor intelectual de todas estas apariciones, de todas estas imágenes de santos y de vírgenes, ¿sí? Vírgenes que se aparecen con mensajes, muertos que regresan, ángeles de luz, en fin, no importa quién sea, esto no proviene de Dios. Hoy vemos como muchos falsos profetas en sus tiempos contaminaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Falsos profetas en los cuales muchos han confiado y a través de sus escritos. Y lo podemos ver en los casos de los mormones y de los testigos de Jehová. Miren, los mormones y los testigos de Jehová han contaminado el evangelio de Jesús. ¿Sí? Lo contaminaron al igual que la iglesia romana también contaminó el evangelio de Jesucristo con sus falsas doctrinas. Todo es lo mismo. Y todos reclaman ser los representantes de Dios cuando ya Dios tiene quien le represente aquí en la tierra. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo, aleluya. Sí. Es el Espíritu Santo quien representa a Dios aquí en la tierra, no el hombre. Ningún hombre puede decir que es el representante de Dios aquí en la tierra, porque eso es tomar el mismo lugar del Espíritu Santo y eso se llama blasfemia. Eso no tiene perdón de Dios. Nadie puede adjudicarse la verdad cuando sus enseñanzas son contradictorias con lo que Cristo enseñó. Se dejan llevar por las tradiciones, por las costumbres, por ideologías y dogmas humanos. Miren, los testigos de Jehová dejan que un ser humano muera por tener como doctrina fundamental que la sangre es la vida, cuando en realidad la vida es Cristo. Cristo es la vida. Y la única sangre que tiene valor para Jehová de los ejércitos es la sangre que se derramó en la cruz por su Hijo amado. Por eso Dios habla en su palabra y nos dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aleluya. Es la única sangre que salva y limpia. La sangre de Jesús. El amor de Dios es mayor que cualquier dogma religioso. Y Dios se cansó de tanta hipocresía religiosa y decidió establecer un nuevo pacto con la sangre de Jesús. Es este el pacto de sangre que nos da la vida y que no nos quita la vida. La sangre de Jesús es la que nos da la vida, entiéndanlo hoy. Todas estas enseñanzas de falsos profetas, como también lo fue Joseph Smith, fundador de los mormones, quien vivió en adulterio toda su vida, tenía 33 esposas.
Cuando la Biblia dice que en la palabra nos dice que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado y el que esté en esta situación no entrará al reino de Dios. Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, él profetizó que en 1914 sería el fin del mundo. Él tergiversó la Biblia negando la Trinidad, negando que Jesús es Dios y haciéndose ver como un profeta más. No. Haciendo ver a nuestro Señor Jesucristo como un ángel creado, enviado por Dios a la tierra y no como Dios, negando el poder y la existencia del Espíritu Santo, diciendo que no es verdadero, que el Espíritu Santo no existe y que tan solo es una fuerza activa. Mi Señor reprenda al diablo. Todas estas enseñanzas no son de Dios. Son mentiras de personas que han claudicado del verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso el evangelio de Jesús es mucho más que un dogma, es mucho más que tradiciones de hombres. Porque el evangelio de Jesucristo es este que nos lleva al estado ideal para que nosotros agrademos a Dios. El evangelio de Jesucristo es la fuerza que transforma y nos cambia, que nos da un sentido, que nos permite ver la luz y obtener la verdad revelada en la Biblia. Alábalo. Son muchos que deciden seguir a los hombres y a sus mentiras. Y Dios no hará nada para evitarlo. No lo hará. Porque tenemos libre albedrío. Porque el ser humano es libre de escoger el camino por donde transitar. Es libre para escoger el camino de Dios o el camino del diablo. Para escoger entre los que nos enseñan y predican los hombres, o lo que nos dice y nos enseña las Sagradas Escrituras. Es por esta razón que Dios nos dejó su palabra escrita en la Biblia. No hay ninguna excusa para nadie para aceptar las mentiras del diablo, que mi Señor lo reprenda. La Biblia está por todos lados. Pero las personas prefieren leer revistas y leer libros escritos por hombres y no leer la Biblia. Y si las personas hoy en día siguen en tinieblas es porque tienen sus lámparas apagadas, sin aceite. Y si que hay alguno que es testigo de Jehová escuchando este mensaje, yo le digo hoy que no se haga llamar cristiano, porque ustedes no creen en el Espíritu Santo, como tampoco creen que Jesucristo es Dios. Ustedes no creen en la Trinidad. Y la base fundamental del cristianismo es la Trinidad. Porque la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Quienes no creen en el Espíritu Santo no pueden enseñar las Sagradas Escrituras con la verdad. Y vuelvo y lo repito, la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y el camino señalado por estos falsos profetas son caminos de muerte. En estos tiempos tan peligrosos de apostasía y de ecumenismo, son muchos los falsos profetas que se han levantado en muchas iglesias que dicen ser de Cristo, tomando como base lo que dice el libro del profeta Joel. Miren, el profeta Joel escribió que en los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre los creyentes. Joel profetizó que los ancianos tendrían sueños y que los jóvenes verían visiones. Pero esto es diferente, porque nunca un sueño, nunca una visión, una profecía será contraria a lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Nunca dichas profecías, o dichos sueños, o dichas visiones entrarán en conflicto con lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Aleluya. La palabra dice en el libro de Joel, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 29. Esta profecía en nada tiene que ver con lo que los falsos profetas llevan por el mundo hoy en día, afirmando que Dios les ha revelado tal o cual cosa. No,
Y el problema de toda esta mentira que predican todos estos falsos profetas es que se presentan al mundo como ovejas, como siervos de Cristo. Inclusive muchos han recibido milagros, pero eso no prueba que Dios está en su medio, porque la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si las personas no permanecen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no son seguidores de Jesús, no son siervos obedientes de la Sagrada Escritura, son muchos que han caído en la idolatría de sus falsos profetas, ¿sí? Los idolatran a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas. Y déjenme decirles hoy aquí, que no importa cuán progresista sea una congregación y cuántos miembros tenga, o cuánto poder o cuánta influencia posean en el mundo, eso nada tiene que ver con estar bien delante de Dios. Porque si el fundamento no es de Cristo, si el fundamento está sobre tradiciones de hombres, y si el fundamento es contrario con la palabra de Dios, entonces de nada sirve. Y pueden hacer los milagros que quieran hacer, y pueden tener todo el poder del mundo, todos los bienes materiales, pero si no permanecen en la sana doctrina del Evangelio, no son discípulos ni seguidores de Jesús. Miren, Jesucristo dijo que el que creyere en su palabra sería salvo, mas el que no creyere ya estaba condenado. Hoy le digo a muchos amigos que están aquí, no hay excusa para que ningún creyente esté en el camino errado. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos una Biblia en cada hogar de nuestro país, de todo el mundo. Y quienes creen en estos mitos, en estas mentiras del diablo, en estas falsas profecías, están ciegos, porque están ignorando la Sagrada Escritura. Dios es un Dios de luz y no de tinieblas. La verdad ya fue revelada, no hay otra verdad, mi querida iglesia. No la hay, y es muy triste para mí ver cómo tanta gente es engañada por muchos profetas falsos. Algunos se han inventado ministerios proféticos para sacar beneficio propio, para llenar sus propios vientres. Se lucran con los creyentes engañados. Muchos de estos ministerios colocan a personas para que le hablen a los incautos creyentes en el oído, diciendo ser profetas. Eso es una mentira al diablo, que mi Señor lo reprenda. Y esto pasa porque hay ignorancia bíblica. Todos estos falsos ministerios y sus falsos profetas tienen un espíritu de error, son ministerios del diablo. Mi Señor lo reprenda. Doctrinas de demonios donde ellos dicen ser los ungidos de Dios. Mi Señor reprenda al diablo. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ya hace 2000 años, Él les presentó un cuadro profético muy claro de nuestro tiempo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Al decirle a sus apóstoles que se levantarían falsos profetas por todo el mundo, en todo el planeta, Él advirtió que Satanás iba a levantar a sus ejércitos de demonios y engañadores, capaces de engañar aún a los escogidos y a los creyentes de Dios. Todos los falsos profetas están poseídos por espíritus de error, porque son doctrinas de demonios. Y al contrario de la iglesia de Jesús, que es esta que está dirigida por el Espíritu Santo, todo creyente que permanece en la palabra de Dios está cercado por el Espíritu Santo, está libre de esta influencia engañosa. Los creyentes verdaderos de Dios están protegidos por el Consolador, y no hay forma que Satanás pueda dañar a un siervo de Dios mientras permanezca firme y fiel a su palabra. Aleluya. Es por esta la importancia de leer y escudriñar la Biblia, iglesia. Miren, Satanás sabe que hay una iglesia verdadera aquí en la tierra, y que dicha iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Aleluya. Satanás sabe que solo hay un camino a Dios, que solo hay una verdad, que solo hay una palabra de vida, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es ese mediador. Satanás sabe que solo podemos volver
ante la presencia de Dios a través del camino estrecho, de ese camino de luz que es Jesucristo. No hay muchas formas de estar en la presencia de Dios. Solo hay una forma. Jesús es el camino. Alábalo, porque Cristo te ama. Cristo vive. La iglesia de Cristo es una iglesia invisible que está esparcida por toda la tierra, que es dirigida por el Espíritu Santo y es la fuente la fuente del conocimiento de esta iglesia, de sus creyentes, es la Biblia, solo la palabra de Dios, la Biblia, sin apoyarse en otros escritos, porque la verdadera iglesia de Jesucristo no necesita más que su santa palabra, aleluya, alábalo, no hay más, no hay dogmas, no hay tradiciones de hombres y no hay estructuras de poder, no. La misión de la iglesia de Jesucristo es rescatar a las ovejas de las garras del león rugiente. Es salir a buscar la oveja descarriada. Nosotros estamos en las filas del ejército de Cristo para pelear por las almas que pertenecen a Dios. Hoy vemos millones de seres humanos que se pierden por los diferentes caminos que han sido señalados por los falsos profetas, por los falsos ministros, por las falsas religiones. Miren, la iglesia de Jesús no tiene otra misión sino ir a predicar el evangelio de Jesucristo, aleluya. Nosotros no estamos aquí para inventar religiones ni estar fundando sectas. Lo que Dios desea que nosotros sepamos ya fue escrito y seguirá escrito por los siglos de los siglos, aleluya, alábalo. Nosotros tenemos en nuestras manos la semilla del buen fruto, porque no hay otra semilla, como tampoco hay otro evangelio. No hay religión alguna, por más hermosa que se presente ante las personas. No hay profetas de Dios con nuevos mensajes. No. El maná del cielo, el alimento del Espíritu, ya descendió del cielo. Ese maná es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Aleluya. Miren, el diablo, que mi Señor lo reprenda, sabe que sus días están contados porque es un diablo derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz. Y él hace todo lo que puede para engañar y hacer que la raza humana sea condenada. El diablo odia a la raza humana. Pero Jehová de los ejércitos tiene a muchas ovejas dispersas por la tierra que están esperando su llamado, el día de su regreso, el día del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de convertirnos en atalayas de Dios y no en atalayas de los hombres. El mensaje que nosotros debemos propagar por todo el planeta es el mismo que predicó Jesús y sus apóstoles. Todo aquello que es contrario a las sagradas escrituras no proviene de Dios, y podrán ser mensajes y profecías asombrosas, pero no provienen de Dios, porque ya todo está escrito. Todos los falsos profetas y profetizas dicen que recibieron un nuevo mensaje de parte de Dios, en sueños, en visiones, que un ángel les habló. Todos alegan que hay algo nuevo que añadir a la Biblia para la iglesia. Todos alegan ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Todos alegan tener la verdad, pero la Biblia es clara. La única verdad está escrita, está en la Biblia. Y son farsantes, son lobos vestidos de ovejas, engañadores y mentirosos, corruptos, hijos del diablo. Sí. Que se aprovechan de los creyentes incautos para llenar sus propios vientres. Son mercaderes de la fe. Son servidores de Satanás y no servidores de Dios. Miren, el mundo es un semillero de falsas sectas, de religiones. El mundo es un semillero de la mala semilla, de la mala hierba. El mundo es un valle lleno de ciegos que ignoran lo que Dios ya nos dijo y quieren escuchar mensajes nuevos, mensajes sutiles que les alegren su concupiscencia. Pero estos mensajes los alejan de Dios. El mundo es un semillero de caminos espaciosos por los cuales millones y millones hoy en día caminan creyendo estar en el camino estrecho. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, fundamentados en la palabra, en la Biblia, saben cuál es la puerta que hay que abrir para entrar al camino recto. La iglesia no camina a la deriva,
porque está dirigida por el Espíritu Santo, aleluya. Y hoy en día, en nuestros tiempos, tal vez podremos hacer una inmensa lista de estos falsos profetas y falsas profetisas, pero eso de nada nos sirve. Lo importante es saber si nosotros estamos sobre la roca o si estamos sobre la arena. Lo importante es saber si estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra santa. Lo importante es saber que nosotros somos obedientes a Dios y no al mundo. El mundo está lleno de farsantes como lo fue Carlos Russell, creador de los Testigos de Jehová, y Joseph Smith, creador de los Mormones. Y hoy vemos profetas y profetisas muy famosos, como lo son Joel Austin, pastor de Marcos Witt, un Guillermo Maldonado, un César Castellanos del famoso G12, un Cash Luna, un Benny Hinn, un Ana Méndez, un Ana Maldonado. Y si sigo nombrando aquí los que falta, santo Dios, se me iría el tiempo que resta de este servicio. Todos estos falsos maestros, hijos del diablo, hablan tantas necedades que no vale ni la pena comentar sobre sus aberraciones. Yo lo único que sé es que Dios no quiere que nadie se pierda, ni yo tampoco. Dios no quiere la muerte de los impíos. Dios quiere que los impíos, que los pecadores se arrepientan de sus pecados. Dios nos ha revelado la verdad en su palabra. Porque a la Biblia no le hace falta ninguna palabra, ni ningún mensaje de salvación. Y el diablo se ha encargado de sembrar la cizaña. Se ha encargado de sembrar la palabra fingida, la palabra corrompida a través de todos estos falsos maestros, falsos profetas y falsas religiones. Pero Dios ha establecido un camino, ¿sí? Lo ha establecido y ese camino es Jesucristo. Pero Satanás dice que hay muchos caminos espaciosos. Miren, Dios ha establecido un solo plan de salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero el diablo dice que hay muchas formas de salvación. Y Dios nos dice que hay una sola palabra que nos habla de su verdad, que es la Biblia. Pero Satanás dice que está incompleta y que hay que agregarle nuevos libros. En fin, son muchos los que hoy en día están en el mismo dilema que estuvo Adán y Eva. Y ellos prefirieron escuchar la voz de la serpiente que escuchar la voz de Dios y hacer sus ordenanzas. Al fin y al cabo, quienes deciden son ustedes, porque el hombre es quien decide, porque tiene libre albedrío. Mi trabajo ante Dios, ante Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Jesucristo, es traerle la verdad a través de la Escritura a la iglesia y a las personas que quieran escuchar este mensaje. El camino de salvación ya fue trazado, y es un camino corto, sin cargas, sin sacrificios, sin dogmas, sin leyes, sin ritos religiosos. El camino de la salvación es un camino que ya fue preparado por nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en una cruz por ustedes y por mí. Jesús limpió este camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, aleluya, alábalo. Y en ese camino de Jesucristo no hay tradiciones, no hay dogmas, no hay ideologías que seguir, no. Es el mismo camino que el ladrón encontró al final de su vida en la cruz al lado de Jesucristo. A este ladrón solo le bastó con creer en Jesús. Es creer en Jesucristo. Jesús dice en su palabra: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Aleluya. Este es un acto en el cual nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores. Sí. Y a través de Jesucristo nosotros nos podemos permitir, le podemos permitir a Dios entrar en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos ese encuentro verdadero con Jesús, nacemos de nuevo, porque Él nos muestra la verdadera promesa que es vida eterna. Las religiones del mundo y los falsos profetas no nos acercan a Dios, sino que nos alejan de su presencia. El plan de salvación ya fue establecido, no hay otra forma de redención que no sea en Jesucristo. Todos los falsos profetas hablan de cosas que se parecen a la verdad, pero esto es una gran mentira al diablo, que mi Señor lo reprenda.
Dios nos revela su verdad en su palabra, iglesia. El Espíritu Santo nos guía por el camino perfecto. Y yo quiero decirles hoy, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado a través de su santa palabra, escrita en la Biblia. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Cristo vive. Cristo viene pronto por su iglesia. No desmayen, iglesia. Sostenten la verdad de la palabra, de la Biblia. No hay otra verdad.